El yin y el yang. Lo bueno y lo malo. La luz y la oscuridad. La vida y la muerte. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué te ha enseñado tu cultura? ¿Tu familia? Te acompañamos a ver la muerte como un tópico natural y sin miedos. Para que vivas tu vida En paz y armonía. Libre. Esto es Movimiento Positivo de la Muerte. el podcast. Con Simón Engel. Bueno, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Movimiento Positivo a la Muerte. Hoy estoy muy contento porque tengo un invitado muy cercano y muy lindo para mí, que es Gonzalo Pérez. Y lo invité por dos razones principales. Una, porque en el Movimiento Positivo a la Muerte lo que siempre queremos transmitirle a la gente es que salgan a vivir sus vidas, que se empoderen, que se hagan cargo, que no vivan la vida que la sociedad les impone, que salgan a vivir su misión de alma. Y para mí Gonzalo es como el resumen vivo de una persona que se hizo cargo de su vida, pionero en lo que hace, que rompió muchos paradigmas, que se adelantó a una época y que se ha hecho cargo, que ha tomado las riendas de su destino y que día a día está trabajando para conocerse mejor, que al final ese es el trabajo que nosotros queremos proponerles a todos desde el Movimiento Positivo a la Muerte. Así que bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por regalarme tu tiempo un ratito y para que podamos aquí pelar el cable. Estupendo, Simón. Muchas gracias a ti y hola a todos. Divertido porque habla Simón de mí, dice siempre adelantado a su tiempo, y al tiro siento que el tiempo adelantado ya llegó, porque que exista un movimiento positivo de la muerte en el mundo occidental es pero ya lo más adelantado de lo adelantado de lo adelantado, porque la muerte es el gran tabú de Occidente, es lo que está totalmente prohibido pensar, saber, al revés de todas las culturas sabias de la humanidad en que la muerte era central. En Occidente es como que la muerte no existe, vamos al funeral y volvamos a la oficina y se murió y qué más, ¿no? Y en el fondo metamos debajo de la alfombra. Los hijos que se mueren, ¿no es cierto?, van a la oficina al tiro del funeral, parten a la oficina y no saben por qué a los 6 meses se colapsan enteros con crisis de pánico y ya no dan más con la vida y no entienden qué me está pasando si yo estaba tan bien. Eso mismo. Eso es lo que me gustaría. Bueno, primero me gustaría conversar contigo sobre cuál ha sido tu experiencia con la muerte en tu vida, si me podías hacer como un pequeño resumen, cómo la has visto a través de tus años, desde la adolescencia o Claro. infancia más tardía, que uno más o menos empieza a tener conciencia de esto, cómo has ido viviendo y has ido evolucionando con tu proceso de la muerte. Qué linda pregunta, preciosa. Te diría que yo estuve como muy lejos de la muerte en mi infancia y juventud. No, claro, murieron mis abuelos, pero eran viejitos, no me pasó mucho, digamos. Y realmente comencé a... Bueno, lo primero, la muerte llegó a mí por el lado esotérico. O sea, esa es la verdad. En mis 20 años, ¿no es cierto?, corrían los años 70, cada año se publicaba un nuevo libro de un señor llamado Carlos Castañeda, de la tradición chamánica, que hablaba de las enseñanzas de un sabio maestro yaqui, un sabio maestro del nativo americano, y ese maestro hablaba de la muerte página por medio. como todos los chamanes, y los chamanes tienen la muerte todo el rato al lado izquierdo, aquí. Dicen, la muerte es tu consejera.
Entonces yo dije, ya, qué raro, ¿de qué será todo esto? ¿Para dónde irá toda esta cuestión? Y comencé por ese lado. Pero ya en lo personal, mi primera y preciosa experiencia con la muerte fue cuando me tocó a los 30 y tantos ayudar a dos grandes amigos de mi padre a morir. Así de simple. O sea, uno fue mi abogado, que me ayudó en una situación jurídica muy difícil, y el otro mi padrino. Los dos murieron como en la misma época, y los dos eran muy de su tiempo, eran señores patriarcales, por supuesto ateos, completamente de la época. Y estaban ahí en su lecho de muerte, pues. Y por motivos misteriosos me abrieron totalmente su confianza, si no éramos íntimos para nada. Ellos eran amigos de mi papá, no eran amigos míos, no, mucho mayores que yo. Pero me abrieron su corazón y los ayudé a partir. O sea, ¿qué es lo que pasó, Simón? Ellos me lo pidieron. Yo no sabía cómo hacerlo, pero tuve que improvisar. Y fue maravilloso improvisar. Especial pasar de esta como lejanía con la muerte a de repente tener que ayudar a dos personas más o menos cercanas a morir. Pero impresionante. Y que ellos te lo pidan. Y supe las preguntas exactas que hay que hacerles. Primera pregunta, ¿qué te falta para soltarte? ¿Qué te falta para irte? Porque me duele todo, y no quieres el gran descanso, no te gustaría la paz de verdad, lo único que quiero. ¿Y qué te falta, qué te detiene para eso? Y entonces mi abogado dijo, es que todavía la propiedad no sé cuánto, no se ha vendido, no sé qué. Sí, los muertos tienen su... O sea, no los muertos, los que están en esto, igual están obsesionados con algo, con sus cosas. Sí. Y yo fui donde los hijos y les dije, díganle que esas propiedades se vendieron, que está todo listo. Y al día siguiente se murió. O sea, una cuestión impresionante. Impresionante. Y ya muy poco después me pasó ya de frentón por mi generación. O sea, la cantidad de amigos gay míos que se murieron de SIDA, no te puedo decir, porque es mi época y es mi tiempo y es mi generación. O sea, te estoy hablando de dos amigos íntimos y queridos murieron de SIDA y conocidos montones. Entonces, ¡pum!, de repente llegó la muerte en gran forma a mi vida. Y desde entonces varias veces me ha tocado ayudar en la partida, no necesariamente como esa vez, como esas dos veces que fue al lado de la cama del moribundo, de frentón. Podríamos decir de una manera un poco en broma, ellos no eran para tener un cura, pero necesitaban espiritualidad, y en mí confiaban, ¿me entiendes? En el fondo era eso. Entonces tuve el enorme honor de poder ayudar a morir a mi papá. Oh, qué bonito. Porque mi papá también era completamente ateo, él creía que la muerte era el final de todo, que se apagaba la luz y listo, ¿no es cierto? Y no es que yo lo haya convencido de otra cosa, para nada, pero estaba tan vulnerable, estaba tan sensible, que cuando sintió que yo no tenía ningún miedo a su partida, que no tenía ningún temor a lo que le iba a pasar, ¿me entiendes? Logré transmitirle esa confianza. Me acuerdo perfecto mi frase. Mi papá ya estaba con su cáncer un poco ido, por supuesto, ya. Entonces, la última conversación. ¿Cuándo me voy a levantar?
tú sabes. Y yo lo miré y le dije, bien pronto, papá, te vas a levantar. Pero yo no estaba, por supuesto, refiriéndome a que él se fuera a mejorar y a levantar de su cama, sino que yo estaba hablando de la levantada grande. Y él sintió la sinceridad de mis palabras, y eso es lo importante. Mi mamá, las enfermeras, todo el mundo le doraba la píldora, le decían, no se preocupe si se va a mejorar, se va a poner bien, tú sabes. Mi papá sabía que eso no era cierto. En cambio yo le dije, no, muy pronto te vas a levantar. Y supo que yo lo creía, eso le dio una tranquilidad inmensa. Me dijo. 10 minutos después me mira y me dice, estoy perdiendo la memoria. Y yo le digo, cuando te levantes, vas a recuperar totalmente la memoria. No te preocupes. También él sintió la total sinceridad de mis palabras. Supo que yo le estaba hablando algo que yo creía absolutamente. Y nuevamente él estaba tan sensitivo, tan vulnerable, que necesitaba sentir a alguien que sabía algo. Sí, es eso. Y ahí le dije, pero la memoria no importa, papá. Lo único que importa es el cariño. Y aquí estamos todos. Déjate llevar en el cariño. Y esas fueron las últimas conversaciones. 2 días después partió, tomado de la mano de mi mamá, mirándola a los ojos. En paz. Qué bonito. ¿Te fijas? Son las cosas que me ha traído la vida, que me han ido conectando mucho con todo esto. Y más aún, lo último que me ha pasado, Simón, es que con el enorme cambio espiritual que he estado teniendo en los últimos 3 años, se me aparecen los muertos con una facilidad, pero ya ridícula. Yo no los veo. Si yo tampoco veo a los ángeles, yo no veo nada. Yo veo lo que los ojos del cuerpo ven. Pero percibo 1000 cosas. Entonces estoy trabajando con alguien y le digo, tenemos una visita, llegó alguien. Alguien que está feliz contigo, que está muy alegre. Es tu papá, le digo. Y la persona se emociona, siente la presencia del papá muerto y le digo, está completamente chocho contigo y te dice que no te preocupes de nada. ¿De dónde saco yo esto? No tengo idea. Simplemente me pasa y comienzo a hablar y las cosas que digo son, en el sentido de que la persona me dice, pero si me estás describiendo a mi papá era exactamente así. Dijo esa misma frase que tú me estás repitiendo. Claro, así es la cuestión. Entonces, como te decía, algo que yo no esperaba, pero jamás en mi vida, ¿no es cierto? Que en la cercanía de los 70 años iba a comenzar a percibir a los muertos, a escuchar sus mensajes para los vivos. Montones de cosas que yo había leído, que otra gente hace, que había escuchado, que otra gente hace, que había escuchado, que en otra cultura es como pan de cada día. Pero me comenzó a pasar a mí y me comenzó a pasar con mis propios muertos y es muy lindo porque tengo amigos muertos y mis papás y muchos seres preciosos que de repente me visitan de distintas maneras. Y lo otro que he sentido siempre importante es acompañar a las personas cercanas que mueren en los días siguientes a su partida, como darles mucha energía y casi siempre los percibo en un estado de felicidad, liberación, liviandad, risa, casi siempre. Otras veces llegan a eso después de un tiempo, pero algunos de mis amigos se han muerto y al tiro viene la fiesta, o sea, al tiro. Hay de todo. Entonces tú me preguntaste y yo te respondí. Esas son mis experiencias con la muerte y son hartas, la verdad. Pero precioso. Además de la experiencia en sí, de esta vivencia, ¿cómo cada una de esas experiencias te han ido
porque para mí todas esas experiencias son como muertes propias también y transformaciones. Entonces, desde ese Gonzalo joven que empezó a leer a Castañeda, hasta este Gonzalo igual de joven de espíritu, pero con esta gran sabiduría que me estás contando y esta mucho mayor conexión que ya te está haciendo percibir otros estados, otras dimensiones, otras realidades. Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso de transformación? ¿Cómo sientes que la muerte, eh, así como dijiste que es la que acompaña aquí, la que tiene todo el tiempo al lado el chamán, te va forjando a ti, te va sacando todas tus cáscaras y te va abriendo hacia hasta esta conexión en la que tú sientes hoy en día? ¿Cómo has sentido, cómo has vivido esa transformación? Por supuesto, la pregunta de Simón es directa al centro, al corazón del asunto. ¿A qué me ha llevado todo esto? A ir perdiendo el miedo a la muerte. Y perdiendo el miedo a la muerte, voy perdiendo el miedo a la vida. Eso. Porque es eso. Así es la cuestión. Si uno tiene miedo a la muerte, vive la vida con miedo. Cuando va dándose cuenta que morirse es un paso a otra cosa bella, buena, va terminando el dominio del miedo de supervivencia, que es el miedo que viene de lo animal, ¿no es cierto? Y va comenzando a predominar la convicción espiritual de que está todo bien y que estar aquí es un regalo cortito y que es súper importante, ¿no es cierto?, tomarle el gusto al durazno que me estoy comiendo, ¿no es cierto? Porque no hay infinitos duraznos, porque no hay infinito Gonzalo para los duraznos. Hay infinito Gonzalo, pero en la luz, no con los duraznos. Entonces, es muy lindo porque el movimiento positivo de la muerte, ¿no es cierto?, es la revolución indispensable en nuestro mundo. El movimiento positivo de la muerte desafía a cada persona a averiguar cómo es la cosa. Porque la verdad sobre la muerte no va a salir nunca en el diario. Es una de las grandes preguntas de la existencia que solo se pueden responder por adentro, no por afuera. Son las respuestas que solo el alma puede contestar. O sea, que Simón y que yo hayamos avanzado inmensamente en no tenerle miedo a la muerte, lo podemos hablar, podemos compartirlo, podemos transmitir lo más posible, pero la pega es de cada uno. O sea, porque la certeza es de adentro, es subjetiva. No esperen que la Universidad de Harvard descubra que la muerte no existe, porque eso no va a pasar. Eso se descubre con los sentidos espirituales, no con máquinas ni con estadísticas. A pesar de que las estadísticas y las máquinas todas más bien apoyan el que hay vida después de la vida. Jamás se ha comprobado lo contrario, nunca, y toda la evidencia que hay es toda, pero así abrumadora, a favor de que, pucha, que pasa algo muy raro. Sigue la cuestión. Es un gran punto ese que estáis tocando, porque lo que estamos haciendo la mayoría hoy, y lo que le cuesta mucho a la gente entender del movimiento positivo de la muerte es eso, es que esto no es algo que se puede vivir o experimentar o entender desde la razón. Y el trabajo más bonito ahí que hace la muerte es precisamente eso, es como decirte, salte de esta forma de ver y sentir la vida que nos impusieron, no sé, en los últimos 200 años o quizás desde antes, pero sobre todo los últimos 200,
y empieza a percibir y a vivir desde otra parte, porque tenemos muchas formas. La razón es muy importante, pero es solo una parte muy pequeña, un acompañamiento, como decís tú, un complemento. Pero esto se Claro. entiende desde otro lado, no desde el Además, intelecto. dentro de lo que tú dices, tenemos que comprender algo para aliviarnos también. El motivo por el cual el occidente racionalista es tan rebelde frente a todo lo que es la muerte y no quiere que exista y trabaja la medicina para que la gente viva y viva y viva y viva y sin ni una conexión con la calidad de esa vida o la voluntad de ese ser, por ejemplo, ¿no es cierto? No, tiene que vivir, tiene que sobrevivir porque al otro lado hay un abismo negro nomás. Todo esto es nada más que la rebeldía histórica contra el paradigma anterior, que era el paradigma cristiano, ¿no es cierto?, de una muerte con castigo, una muerte con culpa, una muerte, ¿no es cierto?, en que te podía ir pésimo si te habías portado mal, ¿entiendes? Entonces, justamente hace 200 años vino esta rebeldía absoluta contra esos dogmas y una búsqueda apasionada por la libertad humana que significó tirar esto totalmente a la basura. Resulta que con la distorsión y la mentira también se tiró a la basura lo verdadero, pues, que es que la vida no se termina con la muerte del cerebro. La negatividad se termina con la muerte del cerebro, porque la negatividad depende de las conexiones neuronales, pero la luz del alma y la identidad del ser, por supuesto, continúa. Como lo dicen todas las culturas, pues si no hay, fuera de Occidente, no hay ni una sola otra cultura que niegue la permanencia del espíritu después de la muerte. Bueno. Oye, dime. el otro día yo te hablé un poquito también de lo que quería que conversáramos hoy día. Ahora te lo voy a tratar de explicar, porque me gustaría invitarte a que le muestre un poquito a la gente. Yo este año descubrí, a pesar de ser hijo de mi papá y tenerte a ti tan cerca a lo largo de la vida y todo, recién este año descubrí y me conecté y me enamoré de la astrología. Me voló la cabeza. Entre el 2019 y el 2020 terminé de pelar el cable con la astrología y ahí los entendí finalmente en la volada que se habían metido. Y pude ver que en la astrología, en la carta astral, está el camino de la vida al final, pues desde que tú naces con este impulso a la vida y a vivir tu destino hasta que llegas a la última casa y te fundes con la totalidad. Y en ese trabajo, cuando uno habla de la muerte, generalmente en la astrología, al tiro la gente se va a Plutón. Y se queda en Escorpio y se queda con Plutón y el inframundo y toda esta cosa más oscura. Pero justamente lo que el movimiento positivo quiere mostrarle a la gente, que la muerte es el camino de la vida y que en cada una de estas casas astrológicas que están regidos por estos planetas está una parte de este trabajo con la muerte, porque, por ejemplo, lo que nosotros hablamos siempre es cuando tú tienes a la muerte aquí como consejera, entonces lo que hablamos al principio, la gente como tú sale y vive su vida. Toma ese impulso, se hace cargo, toma las riendas, sale a vivir con esta energía de la casa 1 de Aries y de Marte, por ejemplo. Y aprende a poner límites también, así como a Marte le gusta poner límites, aprende a decir que no. También aprende a mirar su propia sombra, como sería el caso de Escorpio, y bueno, es mucho más profundo, pero me gustaría que hiciéramos como un pequeño recorrido desde tu propia visión, desde tu volada improvisada de este momento, cómo uno puede vivir ese camino de la vida y qué es el camino de la muerte, porque para mí es como si fuera lo mismo, no son dos cosas distintas. Claro, a través de cada una de estas casas, como para invitar a la gente o darle unos pequeños tips o herramientas de más o menos cómo se juega este juego, si al final
la idea es esa, un poquito entender que vinimos a este mundo con este regalo de la vida, como le dices tú, a disfrutar de este maravilloso durazno, de este milagro, y también tenemos que, con lo dura que es la vida, con lo difícil, con lo compleja y todo, entender también que es un juego que nosotros, si salimos de este intelecto y nos conectamos con eso otro que tenemos, podemos aprender a jugarlo. En el fondo podemos encontrar la herramienta y la forma de jugar cada uno su propio juego y no venir a sufrir tanto. Otro de los fenómenos impresionantes que están ocurriendo en estos días es lo que acaba de contar Simón, que es el descubrimiento colectivo de la astrología. Impactante. Los viejos locos que llevábamos 50 años con la cuestión y de repente ¡pum! Estalla, ¿no es cierto? Y le pasa lo que pasa a Simón, que ¿cuál es tu característica? La sintonía, estás con las antenas puestas en todo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Muerte positiva, astrología, tú sabes. Pareja de iguales, en fin, montones de cosas, todas relacionadas con la nueva humanidad, naturalmente, por supuesto. Tal como tú estás experimentando, Simón, la astrología es inicialmente una borrachera. Los 3 primeros años de astrología uno está totalmente borracho de astrología. No puede pensar en otra cosa, todo lo ve de esa manera. Lo más chistoso es que nos conectamos al mismo tiempo con la Cata, con mi hermana, y ya como que todos los días ya nuestro lenguaje se transformó en astrología, nos tiramos tallas astrológicas, nos analizamos, es demasiado gracioso. Qué bendición tener una hermana en eso. Divertido, por supuesto, estamos hablando de 2 hijos de astrólogos que no habían pescado, por supuesto, para nada, hasta recién. Es que está muy bien porque pescaron cuando la energía tiene que ver con eso. Si eso es todo el punto. Si están completamente... Y ahí está la muerte como consejera. ¿Cuál es el consejo de la muerte? Mijito, la vida solo existe en el presente. La muerte consejera nos trae al aquí y a la ahora. El aquí y el ahora es el único lugar donde se da la vida. Todo lo demás es mente, no es vida. Y es el lugar donde se abren las puertas de la eternidad. Si lo demás es puro mente. El futuro, el pasado, cabeza nomás. Lo único real es el presente. Aquí está la vida, aquí está todo palpitando, pasando, y eso es lo que la muerte nos dice. En el fondo, la muerte consejera, ¿qué es lo que nos dice? Lo que tú llamas muerte no es muerte. La muerte es tu miedo, es tu pena, es tu rabia, esa es la muerte, y ese es el infierno. No algo que vaya a pasar después, sino que algo que lleva adentro, una oscuridad que llevas adentro y que si dejas que te coma, bueno, te mueres. Ese es como la gran contradicción, diría yo, de la humanidad de hoy, que es este terror a la muerte que nos tiene muertos en vida. Exacto, por supuesto, como dicen los místicos, sonámbulos que caminan por las calles. Es muy... Uno de los fenómenos culturales entretenidos es la fascinación colectiva por las películas de terror, los muertos vivientes, The Walking Dead y todas esas cuestiones, porque qué cosa más significativa que la gente quiera asustarse con eso, quiera conectarse con eso, porque claro, es una manera gruesa de acercarnos al gran tema de que no todo lo que existe se ve, se toca y se compra, pues ese es el gran punto. Lo principal justamente se percibe, pero no se ve, ni se toca, ni se compra. Volvamos a la astrología y la carta astral.
Que es lo que te decía yo, que siempre todo el mundo ya, hablemos, es como en el tarot, la carta de la muerte no es la única carta que habla de la muerte. Plutón y Escorpio no son los únicos que hablan de la muerte. Claro. La carta astral personal es siempre infinita, inagotable, compleja. Uno no termina nunca de caer en cuenta de todo lo que dice. Imagínate yo, 50 años leyéndola y todo me sigue pasando. Me sigo de repente diciendo, ay, pero eso era lo que decía mi carta astral, nunca lo había entendido. 50 años. De darle vuelta todos los días, porque no estamos hablando de algo que se me olvide en el verano, no se me olvida en el verano. Los astrólogos estamos todos los días conscientes de cómo está el cielo en ese momento, cuáles son los cambios, dónde está la luna, qué está pasando con los planetas, porque es muy corta una encarnación para cachar cómo es la cuestión. Entonces no podemos estar pajareando, tenemos que poner atención. Entonces, el año pasado, el 2020, fue un año en que la muerte reinó. Llegó una pandemia planetaria que nos dijo a todos los humanos, váyanse para la casa, métanse para adentro, peligro de muerte, así nomás. Entonces, la pregunta científica, buena palabra, de verdad, de ciencia verdadera, no de ciencia pelotuda, sino ciencia verdadera. Y había algo especial en el cielo 2020 que tuviera que ver con la muerte, es decir, querido amigo. En el cielo había un fenómeno, pero así, de esos que no se repiten más que cada cientos de años, ¿no es cierto? Fuerte y absolutamente relacionado con la muerte en el sentido del todo o nada, de lo drástico absoluto, que uno no puede seguir hueveando. O sea, ¿qué es lo que le pasó a todos los seres con el confinamiento? Los seres humanos con el confinamiento tuvimos que practicar el arte de estar bien, porque si no nos íbamos a la cresta. Tuvimos que pacificar nuestra vida interior, tuvimos que renunciar a montones de apegos y cuestiones, ¿no es cierto? Impresionante cómo bajó, por ejemplo, el apetito consumista dentro de nosotros, porque, o sea, nos dimos cuenta que la verdad, ninguna de las cosas que creíamos que eran tan importantes son importantes para nada. Incluso salir. Impresionante esa cuestión. Y como la era de Acuario nos trajo esto mismo que estamos viviendo ahora, que es que yo no estoy en la misma pieza con Simón, él está en su casa y yo en la mía, pero estamos totalmente cerca y cerca con ustedes, que no nos están escuchando en este instante, sino en otro instante, pero la tecnología permite que la energía siga viva. Y eso es increíble. Sí. Entonces, para los amigos que están en la astrología, que son en el fondo todos los que nos están escuchando, lo más directo y vivencial es el viaje por los signos. El viaje interior desde Aries, que es el signo más simple, el motor de partida, pasando por los 12 hasta llegar a Piscis, que es la disolución en la luz. Entonces, si vamos a hablar de muerte, ahí está mi libro que hablo justo de eso, por supuesto, Un espejo cósmico, que hablo del viaje, del alma. La gente se obsesiona mucho con que soy Virgo, soy Tauro, soy Libra, soy
Sagitario, y la verdad es que eso es súper importante, pero no de esa manera, porque lo realmente importante es que todos pasamos por todos los arquetipos y que, de hecho, uno recién realiza su signo con la edad, siempre y cuando se haya realizado. Y si no, vamos a tener un Piscis de 70 años que nunca ha sido Piscis, un Sagitario de 70 años que nunca ha sido Sagitario, porque no ha realizado ni una cuestión, porque ha vivido como sonámbulo, caminando por la calle, repitiendo lo que su programa le dice que tiene que hacer, leyendo el Mercurio y no cachando nada. O sea, da lo mismo que sea Piscis o Sagitario, porque está muerto. Entonces, un lindo desafío dentro de lo que tú has propuesto es examinar cuál es la muerte para cada uno de los 12 signos, en orden. ¿Cuál es la muerte para Aries en nosotros mismos, en cada uno de nosotros? Es no expresarse, no darse a conocer. ¿Cuál es la muerte de Aries? Lo que la psicología llama la sobreadaptación. La persona que se porta impecablemente bien, que hace exactamente lo que hay que hacer, que se casa con la persona correcta, que se compra la casa con piscina, ¿me entiendes? Que hace todo tal cual el programa de su familia y su colegio le dijeron. Esa persona está, desde el punto de vista de Aries, muerta. Desde el segundo y maravilloso punto de vista, que es Tauro, ¿cuál es la muerte? No apreciar, no disfrutar, vivir reclamando y exigiendo otra cosa, obsesionado con que el vaso está medio vacío, si eso no existe. El vaso está todo lo lleno que está y listo. El vacío existe en la cabeza humana solamente. Bueno, esa es la muerte de Tauro. Rechazar por exigir otra cosa, por reclamo, porque ya sabemos, por la oscuridad hace que las personas tengan negocios, como el negocio de ser víctima, por ejemplo. Entonces yo soy víctima y nada es como yo quiero, ¿no es cierto? Porque la vida es tan terrible. Y bueno, si prefiere eso, se pierde a Tauro, y se pierde el durazno, y se pierde lo que es hacer el amor, y se pierde lo que es bailar y reírse, y se pierde lo que es tocarse y darse besitos con los niños y con los grandes. Se pierde Tauro. Así es la muerte. La muerte de Géminis es ponerse tan serio, tan racional, tan formal, que se pierde la liviandad, se pierde el vuelo, se pierde la libertad, se pierde la risa, la alegría de Géminis, el humor increíble de ir viendo con el ingenio lo que va pasando en la vida y descubrir la comedia en lo que ocurre. La muerte en cada uno de estos signos es el bloqueo del don del signo. Mira qué lindo, qué precioso. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hablemos de Cáncer para dar un ejemplo de cada elemento, ¿no es cierto? En el agua. La muerte de Cáncer es no atreverse a correr el riesgo de ser vulnerable y por lo tanto no atreverse a amar. No atreverse a amar. ¿Cuál es la muerte de Cáncer? Ser muy correcto y morir solo. Lógico, por supuesto. ¿Qué es lo que es la muerte de Leo? No vivir las ganas, no vivir desde el corazón, vivir desde lo que tengo que, de lo que hay que y es mi obligación y no de lo que quiero. Yo que soy Leo, hay miles de cosas que no me gustan en la vida,
en mi vida las cosas, sobre todo las obligaciones de tipo práctico, porque no soy práctico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no sacrificar a Leo? Justamente. Recordarme a mí mismo que toda esta pega de secretaría que tengo que hacer, la quiero hacer para que resulte lo que sí me interesa, que es tener los encuentros preciosos con las personas que tengo. Y si no hago la pega de secretaría, no va a ocurrir eso otro. O sea, tengo que volver a acordarme de yo estoy aquí porque quiero. Nada ni nadie me obliga. Creo que con eso dimos estupendos ejemplos de cómo se trabaja esto. ¿Cierto? Sí. Sí, en el fondo eso es lo que quería ejemplificar, que cuando hablamos de la muerte ponemos ponemos los ejemplos y entregamos las herramientas para salir a vivir la vida, para hacerte cargo, para salir de la víctima, para tomar las oportunidades que la vida te regala, para agradecer, etcétera, para vivir desde esa conexión en la que ahora no estamos, en la que estamos probablemente empezando a estar. Yo antes era bien pesimista, pero ahora estoy cada día más optimista. Me parece estupendo. No conmigo, sino con la humanidad. Como Simón, en verdad yo creo que tenemos una salida, ¿o no? Yo no creía que lo iba a vivir en vida. Yo me conformaba con haber llegado a un estado de relativa paz y relativa buena onda en mi vida. Nunca creí que iba a vivir el despertar de conciencia colectivo y el mío. ¿Cachai? Impresionante. Qué bonito. Sí. Con la muerte como consejera, justamente. Oye, pucha, hablar contigo da para hablar horas y para hacer 20.000 capítulos. Así es. Pero después me retan porque se me alarga mucho y la idea es que lo podamos subir entero y que la gente lo disfrute. Así que... No, dale nomás, y además ahí está en mi página web, hay como 20 videos míos si quiere la gente más desarrollo. Eso quiero que le cuentes. ¿Es gonzalopérez.cl? Así es una nueva, un update de mi página web en que están puestos todos mis videos YouTube, que terminan siendo como 20, o sea, un montón, y ahí para elegir y pasarlo bien. La raja. ¿Y uno puede comprar tus libros, ponte tú, a través de tu página? Todo, por supuesto, lo puede comprar electrónico o el libro físico. No, sí, tengo una página que está súper cotota. Excelente. Justamente la inauguro este sábado. La presento en la página, el lanzamiento, ¿no es cierto? Y coincide, tú que eres astrólogo, con que Júpiter y Saturno en conjunción en Acuario están en oposición exacta a mi Sol en Leo. No puede ser un momento más preciso para abrir una vitrina online tan potente como es una nueva página web. Por supuesto, yo no lo planeé ni nada, coincide, si eso es lo rico. Cuando la gente me dice, oye, búscame una fecha para casarnos, yo le digo, no, si esa cuestión no resulta, le digo. O sea, cuando se dé la mejor condición práctica para que se casen, ahí los astros van a estar justos, no es al revés. ¿Cierto? Sí, yo soy de la misma, yo tengo la misma forma de verlo. Es que la muerte consejera enseña mucho. Oye, te felicito por la página nueva. Entonces el podcast va a salir al mismo tiempo que la nueva página, así que ahí para que la gente te visite. Yo creo que los que nos van a ver todos te conocen, pero si hay alguien que no te conoce o que no ha leído los libros, que no sepa tanto de tu trabajo, ahí me imagino que lo puede encontrar todo. Ahí está todo. Para eso es, claro. Maravilloso. Infinitas gracias por el tiempo, por todo lo que nos entregaste, porque en verdad fue cortito, pero con una cantidad de contenido acuática. Queridos amigos, me muero de ganas de conocerlos. Porque a medida que se me pasa el miedo a la vida, se me pasa el miedo a la gente. Y cada vez me gusta más encontrarme con cada uno.
Bravo por eso. Bien, Gonzalo. Hasta luego. Un Chao, abrazo chao. grande, cuídate. Un Chao, abrazo, chao. tú también.